conocimiento. La charla que tendremos a continuación estará a cargo del doctor Fabio Sanabria. El doctor Fabio Sanabria es un destacado experto en mercadeo y educación, con más de 40 años de experiencia en el sector privado y 27 años como profesor universitario. Su formación abarca áreas como administración de empresas, educación y neurociencias, con estudios formales a nivel de licenciatura en mercadeo y docencia, maestría en gerencia de marketing y programación neurolingüística. Tiene un posgrado en la especialización de neuromarketing y motivación y liderazgo, así como un doctorado en ciencias de la educación. Ha realizado varias pasantías en neurociencias en Francia, Colombia, El Salvador y a nivel local. Es autor y coautor de numerosas publicaciones académicas en sus campos disciplinares. El doctor Sanabria se desempeña actualmente como coordinador de la carrera de mercadeo en la Escuela de Ciencias de la Administración, donde también ejerce como investigador y extensionista. Vamos a darle el pase a don Fabio, no sin antes informarles que la charla empezará a ser grabada para que estén al tanto, y unos 20 minutos antes de finalizar la charla se les compartirá un link para la evaluación de la misma. También, si tienen algunas consultas, las pueden hacer a través del chat aquí de la reunión y don Fabio las atenderá finalizada la charla. Bienvenido, don Fabio. Muy bien, muchísimas gracias, Adri. Un gusto también. Decía George Jessel, el cerebro humano empieza a funcionar desde el preciso momento en que nacemos y no se detiene hasta que salimos a hablar en público. Muy buenas tardes, estimados y estimadas colegas del área del mercadeo. Para mí un verdadero gusto saludarles en esta tarde para compartir con ustedes un tema de gran interés, como lo es la neurooratoria y todas las herramientas que tenemos a nuestra disposición y dentro de nuestros recursos para lograr hablar en público sin mayor recaudo. Yo pienso que todos ustedes en algún momento han tenido, al igual que yo, y todos los profesionales que nos vamos formando y nos vamos adentrando en este maravilloso campo, algún problemita para poder hablar y emprender una buena comunicación con un grupo de personas. Claro, eso es normal, porque muchas veces tenemos temperamentos que no nos favorecen o una serie de cosas, pero vamos a ver que podemos utilizar una serie de herramientas que nosotros las consideramos a modo negativo a favor nuestro y de tal manera hacer una exposición de lujo. Vamos a ver todas esas herramientas. Bueno, ¿en qué consiste la neurooratoria? Como uno de los temas fundamentales de este campo, las neurociencias. Es una disciplina que utiliza técnicas que están enfocadas en conocer cómo es que funciona nuestro cerebro para utilizarlo a favor nuestro al momento de realizar una presentación, conferencia o seminario de alto impacto. Vean qué interesante. O sea, utilizamos una serie de herramientas que están dentro de nosotros mismos para lograr transmitir ese mensaje de la manera más elocuente posible. Otros nos hablan de que la neurooratoria es una ciencia que se encarga de entender la forma de cómo el cerebro procesa la información. Ahora, ¿cómo es que el procesa la información el cerebro? Y es que estamos hablando de la memoria cognitiva. Esa memoria cognitiva que nos permite traer a colación una serie de conceptos, de elementos, de recuerdos que están ahí y que los vamos a utilizar en el momento más preciso. ¿Qué es lo que debemos hacer? Cultivar esa memoria cognitiva, meterle información. Y yo estoy seguro que ustedes, estimados colegas y colegas, tienen una gran cantidad de información del marketing y de otros acontecimientos en los cuales ustedes han participado a través de los años, y que eso les va a ayudar a ustedes significativamente a lograr emitir un mensaje en diferentes ámbitos a nivel social. Este es el punto, podernos comunicar socialmente y de una manera eficiente, sin que nosotros nos sintamos mal, que estamos diciendo, y vamos a ver que hay una serie de aspectos que a veces nos limitan, pero también vamos a ver de qué manera podemos solventar esa serie de deficiencias, llamémoslo así, que no nos hacen ningún favor a la hora de comunicarnos.
Para empezar, quiero mencionarles un poco sobre los orígenes de esto, a lo que le llamamos la oratoria. La oratoria nace en Sicilia y se desarrolla en Grecia como un instrumento para alcanzar el poder y prestigio político. Qué interesante. Este origen de la oratoria se remonta a muchísimos años antes de Cristo. Aquí tenemos a Sócrates, Platón y Aristóteles. Sócrates, año 470 antes de Cristo, para que ustedes se den una idea. Qué increíble. Y ya hablaban ellos con una gran elocuencia. Platón, 427 antes de Cristo, y qué hablar de Aristóteles, 382 antes de Cristo. Todos unos discípulos de otro, primero Sócrates y luego pues Platón, que era el principal discípulo de Sócrates en aquel momento. Entonces ellos nos explican de una serie de temas que son muy pero muy destacables en el arte de hablar en público. Sócrates decía que la oratoria es el arte de hablar con elocuencia. Dicho en palabras más coloquiales y aterrizadas, hablar bonito, hablar entendible, hablar asequible a una población meta, a un grupo específico. Usted no va a llegar a hablarle con tecnicismos a una persona que posiblemente no conozca las palabras que usted le está pronunciando. De la misma manera, si tenemos un público que tiene cierto nivel, no le podemos hablar muy simple, porque ya hay cosas que ustedes conocen. Si yo hablo segmentos, hablo público meta, hablo segmentos específicos, audiencia, hablo nichos, ustedes me entienden porque son del área del marketing. Entonces nos estamos entendiendo y hacemos rico esa comunicación entre mi persona y ustedes que tienen un alto grado académico. Qué bien, así es como funciona. Pero también Platón nos dice que la oratoria es el arte de seducir las almas a través de la palabra. Qué interesante este punto también que nos habla Platón. Él habla de que mente, cuerpo y alma, esa trilogía. Y entonces dice que la comunicación está en el alma, la forma en que nosotros seducimos a través de la palabra el alma de las demás personas. Aristóteles, por su parte, nos dice que es la forma en que una persona se dirige a su público, considerando sus costumbres, caracteres, comportamientos, una serie de valores que tienen esas personas y que son percibibles en ese público, entre muchos otros elementos. Qué bueno esta parte de Aristóteles, porque es la que más da el traste con nuestro campo del marketing, porque él habla de dirigirnos a un público, y esa es la parte fundamental y sobre el cual vamos a versar gran parte de esta exposición, de esta charla. Porque Aristóteles nos dice propiamente que ubiquemos ese mensaje de acuerdo al público, y así es como debemos hablar. Y evidentemente cuando estamos hablando en nuestro chat, con nuestros elementos en la memoria cognitiva, y tenemos de dónde sacar, esos nervios van disminuyendo significativamente. Pero ya vamos a ver cómo es que se origina todo esto. Y importante también que ustedes tengan claro qué es esa elocuencia, a qué se refiere la elocuencia. Es la facultad de hablar bien, con fluidez, que usted no se quede pegado o pegada cuando está hablando y que tal vez los nervios te están comiendo, porque hay una cuestión que se llama la glosofobia, que vamos a ver más adelante, que invade al 75% de la población a nivel mundial. Si una de las fobias más grandes que hay es el temor a hablar en público. Y ya vamos a ver por qué. Entonces, cuando hablamos con fluidez, con mucha propiedad, con una manera de convencer a nuestro público, estamos hablando efectivamente con elocuencia. Hablar frente al público sin el término arte no es elocuencia. Porque, ¿qué quiere decir esto del arte? A veces no le ponemos atención a esas definiciones. Si se dice que es el arte de hablar con elocuencia, es porque esto se va puliendo a través del tiempo. Todo lo que es artístico lo vamos puliendo. La persona que pinta muy bonito desde un inicio porque tiene tal vez esas habilidades para la pintura, pero va puliendo y perfeccionando su obra a través del tiempo. De la misma forma, el arte de ser elocuente, de hablar, se va puliendo a través del tiempo. Y esa es la parte maravillosa. ¿Cómo vamos puliendo ese arte? ¿Cómo le vamos dando belleza y armonía a lo que estamos manifestando a los demás? Con orden y elocuencia, con proyección, que eso es lo importante.
pero para eso van a haber una serie de factores que vamos a tomar en cuenta. La elocuencia también, pues, es una parte esencial de un discurso, o sea, que suene bonito, que sea asequible al público, que esté realmente ubicado en ese público meta que nosotros estamos persiguiendo. Todo gran orador, para que lo tomen en cuenta, fue un mal orador a sus inicios. Ralph Waldo Emerson, él dijo esta frase. Todo buen orador al principio fue un mal orador. Para que ustedes, si por ejemplo están iniciando en esta área, ustedes dicen, qué raro, pero es que a mí no me sale, no se ofusquen. Todo gran orador al inicio fue un mal orador, ¿verdad? Es decir, conforme va pasando el tiempo es que vamos puliendo este arte. Y por eso es que no debemos estresarnos. Ahora, muy importante que tomemos en cuenta cuáles son nuestras facultades, cómo somos nosotros para hablar y dirigirnos al público. No podemos dejar de lado aspectos temperamentales, aspectos de carácter, aspectos de esa parte cognitiva, esa memoria cognitiva y los procesos metacognitivos que a veces nosotros sabemos que tenemos información en nuestra mente, pero no sabemos para qué sirve. No la sacamos a colación, no sabemos llamar a esa información. La mente es increíble, porque se dice que mente y cuerpo son un sistema. Y ahí es donde vamos a explicar una serie de aspectos. Primero, hay una serie de fuentes que nos habla Aristóteles que son fundamentales en esto de la oratoria. Primero, el etos. ¿A qué se refiere esto del etos? Se refiere a la credibilidad que usted tiene como orador. Ya ustedes tienen esa credibilidad como profesionales en el campo del marketing y cualquier profesional que tenga en otra área sus estudios también tiene esa credibilidad. Es cuestión de apropiarnos de ese título que tenemos, de ese conocimiento que hemos adquirido a través de los años. A eso se refiere el etos que nos habla Aristóteles, como fuentes de información para tener o transmitir un buen discurso. Credibilidad que podemos tener como oradores y se construye ¿cómo? A través de la reputación de los años. Por eso lo vamos perfilando, lo vamos puliendo como un arte que es. También lo podemos tomar prestado. Posiblemente hayan oradores que no tienen estas credenciales, estos títulos que lo acreditan y que le dan credibilidad para que hable sobre un tema. Pero entonces lo que hacemos es que nos referimos a las personas que han hablado sobre aquello que nosotros estamos comentando. Es decir, referenciamos todo lo que decimos, de acuerdo a tal y tal persona, de acuerdo con tal y tal autor. Y entonces lo tomamos prestado. Robustecemos esa charla de lo más bonito cuando nosotros propiamente no nos hacemos dueños de ideas que son de otros, porque no tenemos esa credibilidad, no tenemos el respaldo para poder hablar de ese tema, pero entonces tomamos prestado ese conocimiento que ya otros lo han descubierto a través de las investigaciones. Que bien, eso es el etos que habla Aristóteles. Debemos tener entonces credibilidad a la hora de emitir nuestro mensaje. El otro elemento es el patos. Este patos se refiere a esa capacidad que tiene la persona de poder transmitir emociones en lo que dice. Si yo, por ejemplo, les hablo a ustedes de una manera llana, todo lo hago como muy constante. No hago pausas, no subo la voz, no acelero en algunos momentos. A eso se refiere eso. Ponerle emoción a las palabras que estamos transmitiendo. Y el buen orador tiene que buscar esa forma sin que eso suene como que estamos gritando, como que estamos aturdiendo a nuestro público. Tenemos que tener mucho cuidado en eso. Y eso lo vamos puliendo, como les digo, a través de los años, para poder transmitir emociones en cada frase que estamos diciendo. Parte fundamental de esto que habla Aristóteles, el famoso patos. Y se construye cuando hacemos muchos discursos y que son estos muchas veces emotivos. Contamos historias, storytelling, y aplicamos una serie de técnicas que nosotros ya conocemos. Barack Obama, por ejemplo, era un gran orador. Él conectaba con la gente. Tenía una forma muy inclusiva de poder dar su mensaje, con una buena voz, una buena dirección de esa voz. Donald Trump era una persona diferente,
era una persona más enérgica, más determinante. Se veía que era una persona que lo que decía, él lo consideraba como que era santa palabra. Pero se acostumbró a su público también. En su forma, era un gran orador. Y así muchos que han pasado, ¿verdad?, a través de los tiempos y han dejado huella imborrable en las personas que hemos de alguna manera tenido el privilegio de conocer ese legado que dejaron a través de la palabra. Y finalmente, el logos. ¿Qué hacemos con el logos? Que nos dice Aristóteles. Vean que prácticamente 2300 y más años y todavía sigue vigente esto. Me llama poderosamente la atención eso que tantos años, ¿verdad? Y que todavía eso tenga gran vigencia. El logos, ustedes saben que pues, es una parte fundamental en el sentido de que se refiere a que nosotros tenemos que dar ciertas pruebas de lo que estamos diciendo, porcentajes, esquemas. Cuando estamos haciendo un tipo de presentación, de ahí nos agarramos. Es importante eso. De ahí nos tomamos para decir que el tanto por ciento, como les dije hace un rato, el 75% de las personas sufren de glosofobia a nivel mundial y eso llama la atención. A eso se refiere con el logos. El logos, pues, es el mundo de la lógica y el razonamiento. Que la gente se ponga a razonar, oh, mira, qué interesante este dato. Y hace un alto en el camino. Las personas que nos están escuchando, mira, yo no sabía que tantas personas tienen este problema. No sé si ustedes lo sabían. Por ejemplo, esto de la glosofobia. Es una de las fobias más, pero más fuertes a nivel mundial y está muy a la par de subirse a un avión. Hay gente que no se sube a un avión porque les da miedo, les da terror, conecta con los miedos. Pues todavía está por encima de subirse a un avión o ver una araña grande, que también es otra de las fobias. Hay gente que le tiene fobia a las arañas, fobia a las culebras y ahí sigue un montón de fobias. Esas son las principales. Ok, y esto nosotros entonces lo construimos a través de estadísticas, poniéndole porcentajes, números, etc. Y ahí entonces vamos construyendo un buen mensaje. ¿Cuál es el propósito de esta neurooratoria entonces? Bueno, entender cómo el cerebro de una persona reacciona ante los estímulos externos. ¿Cómo vamos a ir reaccionando? Qué interesante esto, ¿verdad? Porque puede ser que nosotros interconectemos neuronas que van desde el cerebro hasta nuestro sistema digestivo. Y ahí ya les voy a explicar qué funciona y qué no funciona al emitir un discurso exitoso, hacer que el público se cautive con lo que se dice y cómo se dice. Ese es el tema, ese es el punto. Pero ¿cómo reacciona el cerebro de una persona ante estímulos externos? Aquí es donde vamos entrando en materia. Las fobias. Ya les dije hace un rato que ese mal de hablar en público se conoce como glosofobia. La glosofobia es el miedo a hablar en público y el 75% de las personas a nivel mundial lo padecen. Solamente un 25% no, pero no se sabe si también es que canalizan esos nervios, ese miedo de una manera más eficiente que ese 75% de la población. Pero yo siento que todas las personas en algún momento hemos sentido ese temor porque es un parte de nuestra naturaleza. Nosotros a nivel cerebral tenemos el famoso, la parte del cerebro límbico y ahí tenemos la amígdala cerebral. La amígdala cerebral manda una señal al hipotálamo y el hipotálamo lo que hace es que usted enfrente o huya ante una serie de acontecimientos que se le puedan presentar. Si usted ve que viene un camión directamente hacia usted, tiene dos opciones. O se queda de pie esperando que el camión la arrolle o lo arrolle, o bien usted sale huyendo inmediatamente, le da esa reacción. Hay gente que ante el miedo se paraliza completamente. Hay gente que cuando tiene miedo, el sistema digestivo empieza a trabajar en desfavor. Empieza ese crujir del estómago. Sentimos como unas pasadas muy feas, sentimos que hay que ir al baño inmediatamente. Ahí es, y pensamos muchas veces, ¿será que me cayó mal algo? Para no querer darle pase a que el cerebro está trabajando de manera negativa por medio del miedo. El miedo es natural en todos los seres humanos y es necesario, ojo, es necesario que lo tengamos. Pero ese miedo
Cuando nosotros lo ponemos a trabajar a favor nuestro, es una belleza, porque nos da el impulso para que podamos hablar de manera fluida y convincente ante un público. Este es el punto que ustedes deben ir guardando acá. Pero ¿cómo lograr eso? Bueno, cuando usted siente ese cosquilleo, trate de respirar profundamente y que ese diafragma, que esos nervios que usted siente en el estómago, los lleve hacia su diafragma y pueda expresarlo a través de la palabra. Entonces tu voz te va a salir con dirección, bien posicionada, y no empezamos a hablar, es que así como que queremos llorar. No, 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 no. No tenemos que darle pase a eso. Y en muchas oportunidades ha sucedido ese tipo de situaciones incómodas para la persona que está emitiendo una charla, dando un discurso, comunicando algo a un grupo. Los nervios debemos irlos controlando y vamos a ver porque hay algunos mecanismos más. El cerebro es inconsciente. Cuando nosotros tenemos muy, pero muy arraigado en nuestra impronta, que es una memoria que tenemos ahí ya de largo plazo y que se creó una impronta como un sello, y decimos nosotros, yo tengo miedo a hablar en público. Si usted lo dice repetidamente, tenga plena seguridad que va a tener miedo en una exposición, va a tener miedo a comunicar. ¿Alguno quiere decir alguna palabra sobre tal y tal cosa? Y todo el mundo con las manitas así como haciendo, no es conmigo la cosa. ¿Les ha sucedido eso a ustedes en algún momento? Quiero abrir un poquito el espacio para que ustedes me comenten así muy general si han tenido alguna situación un poco incómoda, así muy breve. Sí, don Fabio, sí, una vez me dio mucho dolor de estómago por hablar o me paralicé. Yo he visto casos de casos, y más ahora que estoy como director de carrera y acabo pues de recibir 7 tesis de licenciatura, y tuve pues la experiencia de escuchar a más de un estudiante temblarle la voz y sentirse muy, pero muy incómodos e incómodas. Yo sé que eso es un nerviosismo muy grande, sin embargo, yo entro siempre unos minutos antes para apaciguar eso y decirles, no hay verdugos aquí. ¿Quién es el profesional? ¿Quién es el carga en la tesis? ¿Quién es el gestor de ese conocimiento? Soy yo. ¿Son los compañeros? No, ninguno. Es usted mismo, usted misma. Son los autores de ese trabajo final de graduación. Y entonces les da una tranquilidad. Tome esos nervios y hable con propiedad, porque nadie le va a refutar lo que usted está diciendo. Y les hablo así con esas palabras. ¿Para qué? Para que se motiven y lleguen, no, Fabio no me va a decir nada. Y posiblemente yo tengo un montón de cosas para decirlo. Pero no se las voy a decir en ese momento, después de una manera muy sutil, a que corregí esto y esto. Pareciera que es así. Nunca maltratar en eso a la gente, porque estos son elementos de programación neurolingüística. Nosotros nos programamos a sí mismos. Ahí es donde vienen ya los tips para ustedes. Diga y siga diciendo, yo no sé hablar en público, a mí me da miedo hablar en público. Ay, es que yo no sé, incluso en entornos virtuales, me da terror poder hablar y compartir con la gente, aunque sea un poquito. No sé, me tiembla la voz. No, 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 diga las cosas con total naturalidad y verá que usted va creciendo como expositor, como expositora. Empieza usted con cierta timidez, no importa, pero no deje que esa timidez empiece a robarles espacio, porque hay gente que se desdibuja completamente conforme avanzan en su discurso y cada vez los vemos más y más acongojados o acongojadas. Pero la persona, cuando realmente está aplicando lo que empieza a crecer con el público, se identifica y se conecta con ese público. Muy bien. ¿Alguno quiere comentar algo? Estamos hablando de neurooratoria. No les dé miedo. Si tienen alguna experiencia que hayan pasado, la pueden transmitir. Dígame, ahí escuché. Profe, yo quisiera. Muy bien. Hermanita. Ana, te estamos aquí esperando para que nos compartas. ¿Cuál Ana? ¿Ana Patricia? Soy yo. Ana Patricia dice que...
¿Sí me escuchan bien? Es que tengo muy mala comunicación en internet y yo los escucho a veces entrecortados. No, don Fabio, realmente, pues yo creo que yo no sé hasta qué punto lo que voy a decir es realmente así, pero sí, yo siempre he considerado que todas las personas tenemos temor cuando iniciamos algún tipo de intervención, algún tipo ya sea exposición o que vamos a expresar nuestra opinión o nuestro conocimiento, porque sí, tenemos siempre miedo a ser juzgados y a ser mal juzgados, porque todavía fuera bien juzgados, ¿verdad? Tal vez no nos incomodaría, pero sí creo que es algo que uno tiene, es un reto que uno tiene que imponerse. Y por experiencia yo siempre lo que he dicho es, no voy a creerme que no me voy a equivocar y no voy a confiarme de que no me va a fallar algo, ya sea una nota en mi cerebro que no llega a tiempo la información y me quedé patinando, o que mi voz no vaya a ser lo adecuada. Pero sí, siempre he creído que una vez que conforme inicio, la confianza va llegando y las cosas van saliendo, mis palabras van saliendo mejor, mi postura corporal se va volviendo con más confianza y logro ir venciendo cada uno de esos peldaños, de esos problemas que se le presentan a uno para transmitir un mensaje que uno quiera o necesite Muy transmitir. bien. Muy Eso bien. es lo que puedo comentar. Excelente, Ana. Muy bien, muy bien. O sea, vas creciendo conforme vas haciendo tu disertación, tu presentación. Eso es un buen punto. Vamos a ver qué nos dice Muchísimas gracias, Ana, por tu participación. ¿Qué nos dice Candy? Candy. Hola, buenas noches. Buenas noches. Vieras que yo tengo una situación, de hecho ahorita me está pasando, con solo pensar, así sea igual virtual o presencial es peor, yo creo, ¿verdad? Que tengo que hablar y que tengo que expresar algo, me empiezo a sudar, empiezo nerviosa y hasta me empieza a latir el corazón, ¿verdad? Yo digo, ¿qué es esto, verdad? Trato de controlarme, ¿verdad? Porque yo sé que es algo normal, pero sí esa parte me cuesta mucho. O sea, realmente sí, tengo que trabajar mucho en eso, practicarlo. Ya vamos a también. seguir viendo temas de eso. Vamos a seguir viendo elementos para que usted se controle más y más. Muy bien, Candy. Muchísimas gracias por compartir. Gracias. Stephanie. Estefanía. Estefanía, perfecto. Estefanía nos escucha. Hola, ahí me pueden escuchar. Sí, correcto. Ah, ok, nada más regálame 2 minutitos, nada más para conectar los audífonos al teléfono para poder hablar mejor. Así se le escucha bien. Sí. Okay. Perfectamente. ¿Así? Cuente. Así, perfecto. Ok. Bueno, en cuanto a eso, verás que a mí me ha tocado ya en varias ocasiones hablar en público, ¿verdad? Y siempre me pasa el hecho de que me dan una fecha, por ejemplo, 2 meses para hablar en público y yo no estoy nerviosa, pero llega el día, el momento, así, 1 hora antes, y yo literalmente siento mi corazón. Yo me pongo así un poco nerviosa y digo, bueno, de hecho, un ejemplo claro, ayer me tocó hablar en la radio, ¿verdad? Entonces, antes de que empezara la transmisión, yo sentía mi corazón y yo, bueno, ya, tranquila, va a pasar rápido, ¿verdad? Y bueno, empecé a hablar y conforme fui hablando se me fueron yendo los nervios y conforme se me iban yendo los nervios, me sentía más segura, ¿verdad? De hablar y articulaba mejor y todo. Entonces, sí es como una situación que a veces uno no puede controlar así de cierta, pero sí, al final, pues, bueno, uno sale bien porque uno también le pide a las personas que le den a uno un feedback, entonces al final, pues, uno puede controlar un poco mejor. Pues todo se puede controlar, Estefanía, todo lo podemos controlar, pero vamos a ver de qué manera lo vamos a lograr. Ya vamos a entrar un poquito más en materia. Don Víctor. Hola, buenas tardes, buenas noches ya, ¿verdad? Buenas noches.
Sí, este tema es algo que he vivido prácticamente desde que estaba yo en la escuela, colegio, en las exposiciones, etcétera. Este miedo, como dice la compañera, y me identifico con todos, creo que la mayoría, esas mariposas, esos nerviosismos, esa voz cortada, y tal vez usted domina la materia y se sabe todo lo que tiene que decir, hasta una página se puede recitar y ya delante de las personas, si dijo la fecha, lo dijo mucho. Y es algo que Correcto. constantemente me pasa. Y como le digo, tal vez ahora con este sistema de que es virtual, tal vez uno tenga un poquito más de facilidad porque tal vez no está viendo a la gente a la cara, ¿verdad? Y tal vez uno no pierde ese hilo, pero normalmente sí es algo que ya en público, pues sí, como dicen ellos, uno traga grueso, ¿verdad? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que uno sabe que lo están escuchando y sabe que usted, si dice algo de manera inadecuada, usted mismo se sabotea. ¿Qué fue lo que dije? ¿Qué pasó? Porque eso es el diálogo interno que usted tiene. Cuando estamos frente a un público, existen otras maneras de que podemos nosotros expresarnos y tomar en cuenta los elementos periféricos que tenemos a nuestro alrededor y en el mismo público para no desdibujarnos como oradores. Sí lo podemos hacer perfectamente y donde usted se desplaza, donde usted camina, si usted anda con una buena vestimenta, que es la parte que vamos a ver que es fundamental, que es la expresión no verbal, que juega un papel fundamental en el orador, usted se va a dar cuenta que más bien es más factible hablar frente a un público que hablar en medios digitales, aunque usted no lo cree. Es así como funciona esto. Bueno, yo creo que ya todos participaron. Bajan la manita para dejar limpio. Muy bien, y ahorita les vuelvo a dar nuevamente la participación para que comentemos. Seguimos entonces con este tema interesante entonces de la parte del inconsciente. Es inconsciente cuando nosotros nos saboteamos a nosotros mismos, estamos cayendo en el error grave de generar estados patológicos a través de nuestro cerebro. Nuestro cerebro entonces manda señales a través de la amígdala cerebral, conecta con los miedos, lo manda al hipotálamo y esto empieza a hacer estragos. ¿Por qué? Porque nos da ciertos mareos, sentimos una tasa de respiración muy agitada, empezamos a sentir que se nos quiere salir algo por la boca, ¿verdad? No necesariamente náusea como tal, pero sentimos como un taco en la garganta. Y es porque usted le está dando pase a que todos estos elementos empiecen a manifestarse. Gente que, por ejemplo, tiene sudoración excesiva y eso es una manera de transmitir el miedo. Ustedes saben que cuando nosotros pues, les ponemos equipo biométrico a las personas y le ponemos un aparato de resonancia magnética, se los ponemos una funda en el dedo para poder también ver la resonancia galvánica que tiene la persona. Entonces, cuando nosotros utilizamos este tipo de procedimientos técnicos para poder medir qué es la sensación y la emoción que siente una persona al ver determinado anuncio publicitario, a ver determinada película, donde tal vez sea algo de miedo, y entonces inmediatamente ese tipo de aparatos de respuesta galvánica, por ejemplo, detecta la sudoración de la persona a través del dedo. Y usted el dedo posiblemente no lo siente sudado. Ahora imagínese usted poner eso en una funda en el cuello o en la espalda. Es así de inmediato que se detecta que la persona está con cierto, o sea, está congojada. Pero cuando no lo controlamos empezamos a sudar. Y tal vez no es para sudar. Empezamos a sentir unos fríos y la visión empieza a verse un tanto turbia. No podemos ver bien. Empezamos a sentir esos estados patológicos y empezamos a caernos como expositores. Mucha gente le da náuseas, tiemblan a montones y se notan. Y el público está observándolos y viéndolos de pies a cabeza, muchos juzgándolos y otros diciendo, pues los que son más empáticos dirán, pobrecito, pobrecita esa muchacha, ¿verdad? Ahí está terrible. Y los que no son nada empáticos, pues empiezan más bien a generar elementos que hacen que la persona más nervios le dé. Pues empiezan a ver, a juzgar, empiezan a hacer gestos negativos como desaprobación, toman una postura como que no tienen interés, una postura que es muy mala, de muy mala educación, de no empatía. Y en ese sentido sí tenemos que ser
personas colaboradores para la persona que nos está exponiendo. A veces me ha sucedido a mí mucho eso con algunas personas que me están haciendo alguna exposición y yo de ninguna manera los trato como que pierdo yo el interés, como que ellos sientan que yo no estoy conectado con el diálogo que me están emitiendo. No, trato más bien de poner una actitud, pues, de darles como aliento, siga, continúe, muy bien, y les hago, sí, muy bien. Me identifico con ellos para que esa persona me esté viendo a mí y empiece a crecer como expositora. Pero a veces observamos, fijamos nuestra mirada en aquella persona que no es apta para que nosotros crezcamos como expositores. Y no la volamos, porque son gente que está en una postura totalmente inadecuada, como de total desinterés, etc. Entonces, no. Hay gente que tiene incluso, cuando no se dominan, llegan a desmayos. Se pueden hasta desmayar. Vean ustedes, cuando ya la fobia está bien, pero bien posicionada en la persona. Y total nublado de ideas. Es un desorden que tienen de ideas que no pueden. Y más si se aprendieron todo el relato de memoria. Ahí es donde estamos en graves problemas. Muy bien, ahora vamos. Interconexión cerebral. Sabemos entonces que existe una gran interconexión neuronal que anda por todo nuestro organismo, por todo nuestro cuerpo. Las neuronas no solamente están en nuestro cerebro, todo nuestro cuerpo está lleno de neuronas. Y entonces, si nosotros mandamos señales adecuadas, generamos una buena interconexión neuronal. Generamos sinapsis, y ahí en la sinapsis es donde nosotros tenemos una serie de recuerdos y empezamos a alimentar nuestra memoria cognitiva. Y es ahí donde nosotros, a través de la lectura, a través de los estudios que vamos generando, tenemos un bagaje de conocimiento exagerado. Podemos referirnos a muchísimas cosas y eso es de lo que se vale el buen expositor. Entre más conocimiento tenga usted y pueda apelar al mismo, mejor hace su exposición. Veamos este pequeño video. Es un video de 1 minuto de algo. ¿Vieron qué sencillo que es? Él tenía una fobia creíble. Tenía temor a hablar en público. Y el mecanismo que encontró fue cuando realmente hizo consciente las debilidades del inconsciente y logró determinar que para poder hablar él de manera eficiente ante un público tenía que hacerlo como si fuera a un amigo. Yo les pregunto a ustedes, ¿cómo hablan con sus amigos, con sus amigas? ¿Cuánto pueden durar ustedes hablando con una persona a quien le tienen confianza? ¿De qué manera le hablan a esa persona que ya le tienen confianza? ¿Les da miedo? Se ponen así, ¿verdad que no? Entonces sintamos que estamos con un público amigable y siempre tratemos bien a nuestro público para que este público de alguna manera, y no nos garantizamos eso, pues también nos trate bien como expositores, que eso es muy bien, y más cuando estamos en lo presencial, que cuando nosotros observamos una serie de comportamientos inadecuados en nuestro público que no podemos regularizar. Es una cuestión que se da en todos los escenarios. Gente que está con el celular, gente que está en otra cosa, gente que está hablando por teléfono incluso, gente que está escribiendo en una libreta. Y cuando usted observa eso, se siente muy feo para la persona expositora, pero usted va a tener como herramienta buscar a aquellas personas que sí te están poniendo atención, que están conectados y siempre van a ver en el público, como ver una muestra, de manera proporcional y distribuida en toda esa población, personas que te están poniendo atención, que están y porque son personas que tienen alto poder de escucha. Es más, son personas donde la parte del sistema representacional de estas es auditivo.
es visual. Combinan los dos sistemas, entonces te están observando y te están escuchando. Y entonces así es como aprenden. Pero hay otros que son kinestésicos, que les gusta mucho el tacto, les gusta mucho las actividades, les gusta mucho el poder interrelacionarse con los demás. No pueden estar sentados mucho rato. Entonces se empiezan a poner impacientes, se mueven de un lado, se mueven para otro, se ponen de pie, van al baño, se dan una vuelta, vuelven a llegar y todo eso empieza de alguna forma a dañar la exposición de ese, valga la redundancia, expositor que se está dejando guiar por esos elementos negativos. Entonces no lo hagamos. Hay un síndrome del impostor que quería hablarles y quiero decirles, te pasa que en ocasiones duda de usted mismo, de usted misma. Tu voz interior te dice, ¿y si no soy tan bueno o buena? ¿Les ha pasado eso? Siendo ustedes todos profesionales. Profesionales en un área social como es el mercadeo, donde tenemos que hablar y convencer a un cliente sobre un producto o un servicio, para poderles hablar de ese personal branding, de la organización como un todo y venderle las ideas. Nosotros tenemos que ser buenos oradores, aunque no tengamos esas habilidades innatas de comunicación y lenguaje. Hay gente que no las tiene porque Howard Gardner hablaba sobre las habilidades múltiples. Y estas habilidades múltiples son muy desarrolladas en algunas personas, unas de ellas y otras no tanto. Todos tenemos un poquito, pero hay gente que tiene muy buena habilidad lingüística. Puede articular muy bien, puede convencer a través de la paz, ya lo traen innato. Yo al menos tengo una nietita que tiene 5 años y más bien hay que callarla. Es algo increíble lo que hace esa niña. Es algo increíble. Ya ella trae eso, el don de la palabra, y cuenta historias y todo, y es jocosa. Y es muy lindo porque ya lo trae innato. A ella no le va a costar comunicarse. Pero hay otros chiquitos pequeñitos que desde niños se ve que no tienen esa habilidad, pero posiblemente tengan otras, porque sí las tienen, como todos la tenemos. Habilidades interpersonales, habilidades musicales, habilidades visoespaciales, ¿verdad? Intrapersonales, etc. Muy bien, entonces, sientes que no mereces ser una persona exitosa. ¿Les ha pasado eso? ¿Sienten eso? Eso interiorícenlo. Piensas que el éxito se debe más a la suerte. O sea, soy exitoso y estoy en este puesto por suerte, porque me pusieron aquí, porque fui amigo ahí, me metí un pata, pero por mí mismo yo no lo hubiera logrado. No creemos en nosotros mismos. Ese es el problema del síndrome del impostor. Dudas de tus propias capacidades, o sea, una incompetencia innata. Desde muy pequeñitos dudamos de nuestras capacidades. Si está usted ahí, hoy como profesional en el área del mercadeo, es por alguna razón. Que nadie venga a majarlo y que usted tampoco se le suban tanto los humos como para pensar que todos los demás son inferiores, porque de eso no se trata. Ya eso es otra cosa. Pero cuando nosotros ponemos los pies sobre la mesa y decimos, yo soy una persona única, tengo mi conocimiento único y yo sé, para mí, ¿verdad?, que aunque pues hay otros profesionales en el campo, yo voy a hablar de mi experiencia, de mis puntos fuertes. Todos los profesionales tenemos puntos fuertes de nuestra carrera. Ustedes en este momento, muchos muy buenos en el campo del marketing digital, otros en el campo del neuromarketing, otros muy buenos para planes de mercadeo, para marketing de servicios, para gestión de mercadeo y una serie de elementos más. Tienen conocimiento y han generado experiencia. Saque a relucir esos elementos, sin maltratar a nadie, pero para generar credibilidad en usted mismo, en usted mismo. Miedo a ser descubierto como un fraude. A veces nos desdibujamos porque está un grupo de profesionales. Ay, qué miedo, porque este es el doctor y debe saber más que yo. De lógico que sabe más. ¿Por qué? No sabe más que usted. Usted tiene que tener confianza en que ese conocimiento que usted tiene es vasto para poder dirigirse y hablar de manera eficiente ante un grupo de colegas, ante un escenario X. Usted tiene que tener esa convicción. Imagínense que uno ahora con pares académicos, yo me caiga y diga, no, es que vienen un montón de pares. No, yo estoy deseando que lleguen. La verdad es esa. Yo he venido a través del tiempo, pues,
cada vez mejorando en esta parte porque me gusta, me llama la atención. Ya quiero ver a esa gente dentro ahí para que hablemos de temas académicos, que me digan qué cosas hay que mejorar y la mejora siempre siendo empático, pero hablando como colegas que son. Y no poniéndome yo por debajo, si tiene razón, no, es que nosotros cometemos muchos errores. Sí, es que los procesos de nosotros no son como los... Si yo acepto que hay una serie de deficiencias, pues de ahí me comen. Me van a comer los pares. Me empiezan a caer encima con un montón de cosas, ¿verdad? Que yo no quisiera. Entonces hay que tener eso. Yo confío en el trabajo que se está haciendo y lo defiendo a capa y espada. Y así tienen que ser ustedes para que por lo menos en esta parte ustedes sean destacables. Tendencia de sentirse inferior a los demás es lo que estoy diciendo. No sentirnos inferiores a nadie. Obsesión por los errores del pasado. Es que yo no soy bueno para hablar. Yo no convenzo al público. Si usted sigue diciendo eso, pues entonces sus pensamientos crean su realidad. Siga pensando en eso y verá que definitivamente usted va a ser una persona que no va a poder hablar en público, no va a poder hablar con colegas porque le va a costar mucho. Usted siente siempre que lo que dijo no fallé, me faltó decir esto y se empieza usted a maltratar constantemente. Y eso empieza a causarnos problemas significativos que se vienen arrastrando y esa es la obsesión por errores del pasado que mejor preferimos estar calladitos o calladitas. Exceso de perfeccionismo. Es que queremos las cosas que sean perfectas. Y eso tampoco está bien, porque la perfección no está bien, no es un elemento adecuado porque ¿perfecto qué? No hay nada perfecto porque siempre hay diferentes posturas, diferentes perspectivas. Yo puedo decir, hice este plan de marketing para esta empresa perfecto, pero no es perfecto porque habrá otra persona que, mira, te faltó tal punto. Mira, yo quitaría esto, el presupuesto está un poco exagerado. Yo creo que estás invirtiendo mucho dinero en esto y te va a dar recomendaciones desde su perspectiva. Y entonces no es perfecto. Entonces, cuando nosotros estamos exponiendo y decimos, no, es que esto todavía le falta más aquí. Yo siento que no le llegué a este punto. Hay que meterle más. Entonces, yo me estoy desdibujando como expositor. No voy a defender adecuadamente ese plan que yo llevo. Tampoco es ser egocéntrico y decir, no, esto está... o intransigente, mira, necesitamos que mejores, es perfecto, vamos a mejorarlo, me parece muy bien la apreciación que me están dando, vamos a tomarla en cuenta, no lo había valorado en su momento, eso es un agravio para la persona que está hablando en equipo. Mantener buenas relaciones sociales es uno de los puntos fundamentales de todo profesional. Cuando yo estoy en una mesa de sesión, que cada rato estamos en eso, en reuniones, en grupos, comisiones, y a mí alguna persona me da una sugerencia, yo siempre le aplaudo eso. Muchísimas gracias, muy bueno el aporte. Miras que no lo había tomado en consideración, pero ese aporte que estás indicando, vamos a ponerlo sobre la mesa para que en la próxima reunión pues abordemos aún más y de manera profunda ese tema que trajiste a colación en este momento. Porque aquí pues vamos a dejarlo hasta aquí la reunión, etc. Entonces ya uno habla y la persona se siente incluida, se siente en el grupo. Pero qué feo cuando decimos también a nivel comunicativo, no estoy de acuerdo con usted. No estoy de acuerdo, no, es que a mí no me parece eso que estás diciendo. Yo creo que las cosas son, y yo creo. Bueno, hay algunos que tienen, pues, personas con las que tenemos que lidiar, que tienen algunos comportamientos un poco difíciles. Algunos le llaman narcisistas. Bueno, a veces hay que luchar, y si usted tiene eso, y usted siente que no se puede comunicar bien porque resulta que genera cierta polémica, hay que ir controlando estos elementos, porque también no son elementos empáticos que ayudan a generar una buena unión de grupo y una buena gestión colaborativa en el equipo. Seguimos, consejos para desarrollar esa neuronal. Cuida tu entonación, volumen y velocidad. Hay que estar haciendo cambios constantes. Trate de que su mensaje no sea todo corrido, como que usted está leyendo, no, suba la voz, baje la voz, hable más rápido, trate de hacer esos cambios, que es muy importante para el escucha, para el oído. Eso llama poderosamente la atención. Silencios de algunos segundos, como estoy haciendo en este momento, son fundamentales, porque también el cerebro capta esos silencios como que viene algo importante. No dejar silencios muy largos de 10 segundos, porque entonces desconectamos al cerebro de las personas que nos están escuchando.
Mantén una adecuada comunicación no verbal. ¿Qué es esto? El 55% corresponde a la expresión no verbal, o sea, cómo nos manejamos nosotros a través de las manos, a través de la vestimenta, a través de los movimientos, a través de la gestalización vocal, etcétera, etcétera. Cómo movemos la boca, con una serie. No todas las personas van a moverse de la misma forma. Uno lo hará con mejor estilo, otros no tanto. Y así, eso. Pero usted tiene que sentirse a gusto como es usted. Y para eso, pues hay ciertos elementos también a considerar. Cuando hacemos una exposición presencial, vaya usted mudado, vestida de la manera más adecuada posible y que usted esté cómodo y cómoda. No va a llegar en tenis, no va a llegar con un pantalón corto, por ejemplo, porque eso no causa una mala impresión. Recuerde que si es una actividad formal, debe llegar con una vestimenta formal, pero sentirse cómodo, que te quede holgadito, todo bien, que usted se sienta que la camisa, no se puso una camisa muy caliente, más si es un lugar donde es muy caliente. Entonces, si tiene que ir con saco, tiene que estar lo más fresco posible. Puedes prescindir del saco y arrollarse las mangas. A nivel de neuromarketing, conecta significativamente porque el cerebro conecta con la piel. Qué interesante. Por ejemplo, yo no tengo tanto problema con arrollarme las mangas porque yo conecto con aquí, con el cerebro, con mi cabellera, que es bastante, ¿verdad?, reluciente. ¿Qué quiere decir? Que la mente conecta con partes de piel. Como a mí me ven así y yo no tengo pelo, pues entonces llama la atención. Qué interesante. Llama la atención del cerebro porque es una cuestión inconsciente. Es cuando vemos color piel, color de manos. Por eso es que los grandes se arrollan las mangas para que se les vea toda la mano y que los movimientos y todo eso lo conecta perfectamente con algunas partes de nuestro cerebro para que lo tomen. Por ejemplo, Steve Jobs utilizaba pues también vestimenta negra como uno de sus fuertes, ¿verdad?, en la vestimenta que él utilizaba, y también se arrollaba las mangas, al igual que Jürgen Klarer y otros, ¿verdad?, que tienen esa forma de expresarse a través de su vestimenta. Decía William Shakespeare, el alma de un ser humano está en su ropa. Vean lo que refleja, vean la importancia que le damos a esto, y no por casualidad, el 55% de un orador tiene que ver con la expresión no verbal. El 38% tiene que ver con la voz, con el tono de voz, con la articulación de las palabras. Y solamente el 7% tiene que ver con el contenido del mensaje. ¿Cómo la ven? Para que estén tranquilos. A veces nos preocupamos, ¿qué es lo que vamos a decir? No, hable bonito, hable empático, hable con buena entonación. Tampoco es que vas a decir puras cosas que no, con mucha tranquilidad. Porque lo que usted está diciendo de mensaje, solamente el 7% le toma real importancia, para que ustedes lo tomen en cuenta. La voz y la expresión no verbal son en un 93%, los dos juntos. Conecte con el público a través de la mirada. Los ojos son la ventana del corazón. O sea, muy importante eso, conectar con la mirada, ver a la persona a los ojos, eso le gusta. Y también a la postre les da miedo. Eso es lo que da realmente miedo, porque nos sentimos juzgados a nivel subconsciente cuando estamos viendo a una persona a los ojos. Sentimos que esta persona nos está juzgando. Entonces, la recomendación es observar a las personas, pero a nivel de la cabeza. No observarlas directamente si usted está a cierta distancia a los ojos, porque si usted ve a una persona a los ojos, usted con los ojos puede decir, me está juzgando, me está diciendo, da miedo. De hecho, cuando una persona se te arrima y te está observando y no la conoces, recuerde que un auditorio o un público son personas desconocidas para la persona oradora en muchos casos. Entonces, si una persona te queda viendo así, no la conoces, inmediatamente activas con la amígdala cerebral y conectas con el miedo de que me va a hacer algo, me va a hacer algún daño, porque me está viendo así, directo a los ojos, me va a juzgar. Vean que cuando las personas están enojadas, directamente ven a los ojos. Mira, yo quería decirte algo, directo a los ojos. Es así como funciona. Ese es el temor que le da al expositor cuando empieza a observar a las personas a los ojos,
porque se siente juzgado. Pero no la persona como tal, sino la parte inconsciente, subconsciente de nuestro cerebro, para que lo tomen en cuenta. Entonces, ver a la parte superior de la cabeza. Comunica y presenta de una forma simple, siempre presentar de forma simple, no complicada. Evita el uso excesivo de muletillas. Hay gente que por lo general, básicamente, excepcionalmente, sí, excepcionalmente, básicamente, francamente. Eso no, porque cuando repetimos muchas palabras, se siente. Entonces es importante que tomemos en consideración cada cuánto repetimos alguna palabra que es vacía. Porque yo, por ejemplo, digo mucho importante, pero es para recalcar un punto. O sea, la palabra tiene que tener utilidad donde usted la coloca. Yo como educador, soy pues profesional en ese campo, tengo que estar diciendo, es importante, tomen nota. Y sigo diciendo, ojo, esto es muy importante y repito, porque esa palabra para mí tiene una gran validez en el contexto de lo que yo estoy mencionando. Entonces, considerar cuando tenemos muletillas que son vacías. A veces arrastramos, ahí no estamos diciendo nada. No arrastremos muletilla ahora. Todos tenemos nuestras propias muletillas y son inconscientes. Una vez uno de los grandes oradores hizo una presentación y obviamente pues participaron algunos de sus estudiantes en un curso de oratoria y él le preguntó a una de las personas participantes que dijera unas palabras para sentir cómo él dirigía su mensaje. Esta persona empezó, muchísimas gracias, señor tal. Francamente me siento muy honrado por la oportunidad que usted me ha dado, porque francamente, pues, siento que hemos venido trabajando para poder emitir un buen mensaje en este curso de oratoria, porque francamente ha sido muy cultivador y francamente, y en ese plan. La cuestión es que fue tanto lo que esta persona indicó, ¿verdad? Repetidamente esa palabra de francamente, que el profesor lo paró y le dijo, mire, usted ha repetido francamente por lo menos 10 veces. Y le dice la persona, el estudiante, pues disculpe, señor tal, francamente no me había dado cuenta de que lo había dicho. Todavía diciéndole y vuelve a repetir francamente, eso es porque está en nuestro inconsciente. Nosotros no lo hemos procesado adecuadamente. Entonces, vean qué interesante. Hay que tomar en cuenta que esas muletillas las podemos nosotros ir disminuyendo conforme vamos generando experiencia y vamos haciendo consciente las debilidades de nuestro inconsciente. Ok, muy bien. Es que alguien me pasó aquí las diapositivas, ¿verdad? Pienso yo. Tienen... Ok, cuidado, entonación, ¿no? Seguimos con esta. Mantén un gesto amable y sonríe. Esto de sonreír tiene una ciencia a nivel de esa área de las neurociencias. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos con un gesto sonriente y estamos sonrientes ante el público, sinceramente nuestro cerebro lo interpreta como que no hay estrés. Y entonces nos facilita muchísimo el poder iniciar nuestro mensaje. Entonces, como una recomendación, les indico que deben empezar con una sonrisa. Ari, la presentación se nos fue. Sí, por algo usted dejó de compartir. No, yo no he tocado eso. Es que parece que todos tienen, pueden editar y alguien me está tocando eso. Me parece, ¿verdad? Sin embargo, vamos a ponerla de una vez nuevamente, porque ya nos queda. Muy bien, muy bien. Bueno, mientras viene la presentación nuevamente, ¿tienen ustedes alguna consulta? Hasta el momento, ¿alguna inquietud?
Quedo atento. Ana levantó la mano. Muy bien, Sí. Ana. Adelante. Ok, ya activé el micrófono. No, yo quería comentar, por ejemplo, eso que usted estaba hablando hace un momento de los errores que uno comete. Ujú. Hace ya muchísimos años, más de los que quisiera, digo, hace como 30 años, que fue la primera vez que alguien sacó el rato para decirme tiene que hacer una exposición y le voy a dar estos consejos y bueno, se había comprado un equipo para la organización, entonces teníamos que aprender a manejarlo, y de eso se trataba, pues, de tirarnos a nosotros de conejillos de India y de que nos embarcáramos, ¿verdad? Y yo Ajá. recuerdo que se nos había advertido, por ejemplo, que no teníamos que pararnos al frente de la luz para no interferir en la imagen, que teníamos que usar un puntero, que no teníamos que llevarnos las manos hacia el rostro, hacia el cabello, o menos hacia la boca, ¿verdad? Y en media exposición me di cuenta que me estaba llevando las manos a la cara. Me dio un colerón conmigo misma, porque yo había puesto mucha atención y creía que tenía todo fríamente calculado, ¿verdad? Pero la experiencia me jugó una mala pasada Ujú. y tener que pasar por la pena después que cuando nos estaban evaluando, porque nos grabaron, ¿verdad? Y cuando nos estaban evaluando, nos dijeran, y Patricia, ¿verdad que le habíamos dicho que habíamos mencionado esto, ¿verdad? Entonces, eso que me vino a la mente ahorita y con las palabras que se estaba diciendo hace un rato, yo siempre digo que de la práctica hace el maestro. Ujú. Uno le tiene mucho temor a este asunto, a defender una tesis, a exponer un tema que uno cree que ha estudiado suficiente y como dice usted, nunca es suficiente, siempre, o sea, no se tiene el total de los conocimientos y eso es algo que yo he aprendido porque personalmente a mí me cuestan mucho los conceptos. Yo soy muy buena ejecutando, pero, o sea, soy muy práctica y muy intuitiva, pero Ujú. yo recitar conceptos, perdón, a mí no se me da, como a otras personas que tienen un dominio increíble de todos los conceptos, ¿verdad? Yo lo sé, los entiendo y todo, pero yo no se los puedo recitar como lo hacen otras personas. Eso es una situación personal, ¿verdad? Entonces he aprendido que primero todos entendemos de una manera diferente. Ujú. Todos comunicamos también de una manera diferente. Y que si hay algo que es completamente cierto es que uno no lo sabe todo. Esa es la mayor verdad de cualquier exposición, que sea quien sea y puede ser muy bueno en lo que hace, Ujú. pero no es capaz de saberlo todo, porque el mundo Correcto. está lleno de matices, Nadie de es solo. diferentes verdades y Ujú. de diferentes experiencias, ¿verdad? Entonces, eso es lo que he tratado de aplicar desde ese día que me toqué la cara hasta la fecha. Pero Muy sí quería bien. compartirles eso porque yo estaba muy confiadita de que había puesto mucha atención a todos los ítems y tuve todo el cuidado de no ponerme frente al proyector, de usar el puntero correctamente y todo, pero cuando me hicieron una pregunta me llevé las manos a la cara. Obviamente es Pero un gesto de inseguridad y después lo entendí todo, ¿verdad? Pero no lo pude dominar. perfecto, Entonces, ahí muchísimas les gracias. dejo la experiencia. Muchísimas gracias por compartirnos, Ana, su experiencia. La verdad es que cuando ya nosotros estamos ante ciertas posturas, decimos algunas palabras, pues que tenemos ya parte de nosotros mismos, no hay ningún problema con eso. Más bien cuando estamos muy pendientes de lo que debemos decir y lo que no debemos decir, es cuando nos empieza a generar esos nervios. Cada quien es una persona, como les digo, única, es un ser único y tiene su forma y depende mucho de ese temperamento que tenga, depende mucho del grado de conocimiento, de esos conceptos que usted misma está mencionando que tiene para poderse valer de ellos en el momento oportuno. Todo eso ayuda significativamente al orador, pero cada quien lo hace de la manera que considera adecuada para que se sienta bien. Claro está que si tenemos algo que corregir porque es muy repetitivo,
Le preguntamos a alguna persona, mira, ¿cómo me escuchaste? ¿Qué palabras repito? ¿Qué gestos sentís que no son los más adecuados, etcétera, etcétera? Pero en realidad eso nosotros lo vamos mejorando conforme pasa el tiempo porque nosotros mismos nos sabemos juzgar a sí mismos y sabemos cuáles son nuestras debilidades y vamos compensándolas con la experiencia y con el tiempo. Muy bien. Otro elemento es define tu personal branding. Por ejemplo, Steve Jobs, Jürgen Clary, hay otros que les gusta andar de negro. Perfecto por ellos, muy bien. Yo no tengo ese estilo. A mí me gusta andar con colores, me encanta eso. A mí como que el negro no, me gusta, pero muy poco lo uso. No es mi forma. Es mi personal branding. Me gusta ponerme zapatos de un color diferente y la faja que sí vaya con más casual, moderno para mí. Me gusta eso. Algunos expositores lo hacen de manera diferente, llegan con un saco gris, con corbata. La corbata a mí me genera más bien inseguridad, me siento mal porque me siento que me estoy ahorcando. Entonces me gusta andar esto libre. Es mi personal branding, somos mercadólogos. Ustedes saben muy bien que la marca personal nos define a cada uno de nosotros. Yo busqué mi estilo y ese es mi estilo y así presento y me siento seguro con eso. Bien, entonces, para decirles a ustedes que también busquen ustedes cuál es su marca personal y tampoco tengan que recibir todas las recomendaciones tal cual son. Ustedes van a escoger qué les asienta mejor, de acuerdo a su estilo, de acuerdo. Hay gente que habla bajito porque son flemáticos. Entonces, sí, es que, y hablan despacito. Entonces, no se les da como que empiecen a hacer entonaciones más fuertes. Les cuesta. Hay que trabajarlo. Lo pueden lograr, pero nunca lo van a llegar a lograr como una persona que sí tiene ese don ya innato. Veo una manita levantada. Telma. Lo marqué por error, pero bueno, ya que me dio la intervención, aprovecho de una vez. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Bueno, yo tal vez desde mi experiencia personal, en algún momento, inclusive yo trabajé en un almacén como cajera muchos años, como 6 años. Entonces también esa parte de la oratoria con las personas para ayudarles a cambiar, por ejemplo, la perspectiva de las personas que atendíamos ahí en ese momento. Y había una situación que a veces se nos presentaba que llegaban tal vez, por ejemplo, clientes muy rebeldes o muy molestos por alguna razón y uno tenía que aprender a controlar la situación. Creo que en la neurooratoria a uno le enseñan cómo manejar situaciones de estrés, ¿verdad? Pero en el caso de esta experiencia que cuento es porque me pasaban muchas situaciones con muchos clientes y yo llegué a usar muchas estrategias. Por ejemplo, había un señor que tenía como tal vez 80 años y él le costaba mucho sacar la cédula, tal vez duraba 5 minutos sacando la cédula y tal vez una fila de gente, 15 o un 30 que eran fechas de pago, almacenes llenos, ¿verdad? Entonces, yo lo que optaba era por aprenderme el nombre de la persona y números de cédula. Entonces yo, por estrategia, tengo ya por defecto que si alguien me da un número de cédula, yo me lo aprendo. Entonces, a la primera o a la segunda, pero me lo aprendo de por bien. Entonces, yo veo la cara de la persona y ya me lo aprendo. Entonces, llegaba la persona, hola, ¿cómo está? Voy a inventar un nombre, un Juanito, ¿cómo le va? Y bla, 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 bla. Ya tenía yo todas las cuentas. ¿A cuál le va a hacer usted pago? Entonces, era mi estrategia y me funcionaba porque el señor solo le gustaba que yo lo atendiera. Entonces, esas estrategias a mí me funcionan mucho para conectar con la gente, de alguna Correcto. manera, ¿verdad? Y tal vez en algún momento ese señor era una persona muy enojona, ¿verdad? Muy enojona porque no le tenían esa paciencia, por lo que duraba, la gente haciendo fila, la gente quejándose. Entonces yo cada vez que lo veía en la puerta, que como era un señor muy mayor, entonces yo ya automáticamente sabía cuál era su número de cédula o ya más o menos revisaba la cuenta y veía a cuál cuenta le tenía que hacer un depósito. Yo revisaba si había algunos días en que tal vez ya había venido a hacerle depósito a alguna otra cuenta. Entonces, eso me facilitaba a mí darle un mejor servicio, que creo que también la neurooratoria no necesariamente nos ayuda solo para trabajar en público frente a un auditorio, sino que también dentro de nuestro diario vivir
dentro de nuestros servicios que brindamos a las personas, el poder tener esa empatía y empezar desde el conocimiento de a quien yo atiendo, ¿verdad? Entonces, hasta cierto punto, si yo estoy frente a un auditorio, también ver qué tipo de auditorio tengo, conocerlo, qué tipos de personas van a estar ahí, estudiar ese segmento de público que voy a tener para yo poder saber qué estrategia utilizar con ese público. Entonces, Pero, me ha pasado, ya para terminar, que tuve ahora en mi actual trabajo, a mí siempre me pasan chiles. Y ya yo como que lo he determinado a tal nivel que siempre, todos los días me pasaba un chile. Entonces yo llegaba al trabajo y mi compañero Pablo me decía, hoy ¿qué le pasó? Entonces yo ya llegaba contándole una historia y me decía, usted es buena contando historias. Entonces yo he pensado en la posibilidad hasta de aplicar, como dice usted, en el personal branding, tal vez el storytelling. Entonces ya yo sé, porque la gente me lo ha dicho, usted es buena contando historias y hasta da gracia porque lo cuenta con una seriedad que uno termina muerto de risa, ¿verdad? Entonces, de alguna forma, en algún momento esto lo pensé y yo dije, bueno, le he dado vueltas a ese tema y ahorita que usted lo menciona, yo dije, bueno, sí, tal vez mi personal branding va por ese lado, ¿verdad? correcto. Muy bien, Telma. Muchísimas gracias por tu comentario. Sí, efectivamente, esto de la neurooratoria sirve para muchas cosas. Cuando nosotros empezamos a hablar bien, también somos buenos escuchas, porque nos gusta eso de escuchar a la gente y entonces nos convertimos en muy buenos escuchas. Y la persona que escucha es una persona que por lo general no tiene problemas sociales con las demás personas. Entonces vamos cumpliendo con un elemento y a la postre también vamos jalando otro que es muy importante, cuál es la escucha. Entonces, una serie de consejos ya para ir finalizando. Adapte su mensaje al tipo de público, ya esto lo hablamos un poco sobre, pues, tener en cuenta qué características tiene ese público. Si es un público profesional, pues hablamos en un término pues, más profesional con elementos que vienen al caso. Y cuando no lo es, si vamos a hacer una charla para pequeños empresarios, yo he visto que algunos compañeros llevan una presentación con números y todo, y la gente, pues, si le tienen fobia a los números, ya no ponen atención, ya le causa un colapso en su mente, en su cerebro, y ya ahí empezamos con serios problemas, ¿verdad? El otro, evite decir todo en una sola diapositiva cuando estamos haciendo presentaciones como esta, donde está toda una gran cantidad de información. Entonces el cerebro empieza a buscar una serie de puntos, a ver esto, este otro cuadro, se empieza a anticipar. Y cuando ya hace un escaneo, ya pierde el interés. Entonces estamos tratando de distraer la atención de ese cerebro, el cual queremos que se mantenga siempre activo al mensaje que estamos queriéndole transmitir. Otro es despierta emociones usando metáforas. Hable de metáforas. Por ejemplo, la luz viaja más rápido que el sonido. Una metáfora. Es mejor permanecer callado. Hay algunos como Ron Mark que dice, y es una cuestión también, pues, a tomar en consideración, porque es limitante, es una creencia limitante que se convirtió en una frase célebre. Esta que dice que es mejor permanecer callado y parecer un tonto que hablar y despejar las dudas de todos. Eso no debe ser así. Hay frases que se convierten en célebres y que las adoptan las personas que tienen problemas para poder comunicar un mensaje. Y este es nocivo, porque se convierte entonces en una creencia limitante. Creer eso no está bien. Y se es una frase célebre de este señor Ron Marr. Cuenta historias y despierta los sentidos. El storytelling en esto tiene un papel fundamental. Cuando contamos historias conectamos porque estamos trayendo a colación una serie de acontecimientos que nuestro cerebro empieza también a buscar dentro de sus registros, ¿verdad? Todas las improntas que tiene, todas esas sinapsis que ha venido generando. Mira, está hablando de los bosques y todo eso, que mira que cuando fui a Francia se fueron a darse una vueltita por allá. Entonces, si la persona también fue, empieza ya a conectarse con esa experiencia que está contando otra persona. Entonces, el storytelling tiene un poder de recordación significativo, porque traemos a colación, cuando estamos hablando, una serie de recuerdos que esas personas que nos escuchan también se identifican con eso. Entonces genera un recuerdo muy, pero muy bueno. Planifica bien una presentación, siempre tenemos que planificar las presentaciones antes de hacerlas, como tal, y presentarlas a un público.
Y consejos finales, ya para finalizar, hay que descansar lo suficiente antes de una presentación. A veces la gente llega muy, pero muy cansada a hacer una disertación sobre un tema y esto realmente le pasa la factura, porque su mente no está presta a la información, está con una gran cantidad de confusiones que se ven y se notan cuando usted está tratando de emitir un mensaje. Llegue descansado. Cultiva tu mente con más y más información. Ustedes ni para qué hablar. Tienen una gran cantidad de información y que la van ustedes haciendo cada vez más accesible a través de la experiencia. Aprovecha cada oportunidad para practicar, practicar y practicar. Es la única forma de lograr hablar en público y disminuir esta glosofobia que nos invade a gran cantidad de la población a nivel mundial. Busque cualquier espacio para hablar en público. Trate de animarse y hable con tranquilidad. Trate que aunque los nervios le están llegando, usted no voy a hablar, como habló hace un rato Telma, como habló Ana, como han hablado las compañeras y compañeros que han participado de esta charla, con total naturalidad y confiados en que nadie les va a hacer nada. Los miedos tienen que ir desapareciendo e ir creciendo conforme genera usted confianza en lo que está diciendo. Haz valer tu experiencia en el escenario. Esto es fundamental. Eso vale. Controla tu diálogo interno. Si usted tiene ese diálogo, empieza a invadirlo, ese síndrome del impostor que a nivel psicológico habla de que pues es un área que realmente hace que nosotros no nos estemos valorando, que estemos repitiéndole una y otra vez, no, mi discurso no es bueno, yo no voy a hablar bien, qué miedo, hay mucha gente que es mejor que yo. No. Empecemos a trabajar esos temores que muchas veces son lo que nos están haciendo, nos ponen en grandes aprietos cuando tenemos que dirigir un mensaje a un público. Y finalmente, me retiro, finalizo con esta frase de Dale Carnegie que dice: siempre hay 3 discursos por cada discurso que das. El que practicaste, el que diste y el que te hubiese gustado dar. Buenas noches a todos y si tienen alguna pregunta, algún comentario, quedo pues a la expectativa de lo que ustedes me quieran decir. De mi parte, agradecerle montones el espacio porque realmente es importante para nosotros este acompañamiento y este refrescamiento en estos temas que tal vez en algún momento uno los haya ido buscando, los haya ido tratando de adquirir, pero que es muy, muy necesario estar refrescándolos. A mí la parte del neuromarketing me encanta, la neurociencia me llama muchísimo la atención. Siento que hay mucho que aprender al respecto y que nosotros, para nosotros es una herramienta muy valiosa poderla, ojalá, interiorizar. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias, Ana. Excelente. Natalia. Sí, no, de mi parte también agradecerle mucho la información que nos acaba de dar. Yo en lo personal me quedo con mensajes muy valiosos, bases muy valiosas, que sería que podamos involucrarnos con lo que vamos nosotros a enseñar o con lo que vamos a hablar en cualquier ponencia que tengamos. Creo que es importante que tengamos, ojalá, experiencia o conocimiento de ese espacio en el que nos vamos a desarrollar para sentirnos como más a gusto y evitar esos miedos que vos mencionabas como al principio de la exposición. Y creo que también es muy importante estructurar el mensaje. O sea, hay personas que dicen, no, es que a mí me gusta improvisar, me gusta desarrollar el mensaje en el momento y demás, pero eso hace que tengamos más posibilidades de perder a nuestro público en algún momento dado de la ponencia, ¿verdad? Entonces, el saber nosotros cuál es la estructura que vamos a darle a ese mensaje nos va a dar como mucho más control en el momento, ¿verdad? Y vamos a poder realmente cumplir con el propósito que teníamos en un principio, ¿verdad? Y poder conectar con ese público. Entonces, muchísimas gracias, de verdad que información muy valiosa y es un tema que a mí me gusta muchísimo. Muchas gracias. Excelente, Natalia. Muchísimas gracias a usted más bien por participar de esta charla. Don Víctor, cuéntenos. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por el espacio. La verdad es que, bueno, yo en la UNED ya llevo ratillo de no estar, ¿verdad? Ya
tal vez unos 3 años, y al ver su correo, pues sentí algo bonito, como dice uno, salimos de la UNED, pero la UNED no se olvida de nosotros. Correcto. Entonces, agradezco mucho el espacio y espero que no sea, bueno, no sé si han habido antes otros espacios, pero en este que estoy participando me agradó mucho y espero que por parte de la cátedra pues sigan con ese tipo de actividades, ¿verdad? La verdad es que me agradó mucho y no, muchísimas gracias y no, muchas gracias, eso era. Muy bien, muchísimas gracias a usted, don Víctor, y a todos los que participaron. Vamos a estar haciendo más y más actividades de este tipo. Vamos a hacer de actividades de neuroventas, de neuromarketing, de neuroeducación, para que ustedes lo tomen en cuenta y les va a llegar ahí la invitación correspondiente. Perdón, Fabio, tenemos a Cintia con la mano levantada. Ya tengo ya vista, Cintia. Okay. Cintia, adelante. Muchas gracias, Adri. Con gusto. Hola, profe, qué gusto saludarlo y qué gusto saludarlos a todos, de verdad. Bueno, era algo que no tenía contemplado, de verdad, integrarme a la charla, pero gracias a Dios que pude en buena hora, me queda como enriquecimiento personal y también laboral, me sirve muchísimo y de verdad, espero poder seguir participando de todo este tipo de actividades y qué dicha que se logra compartir, ¿verdad? Porque es un tema súper interesante y todos, ¿verdad? Tanto a nivel como personal, sí, a nivel laboral como personal, en ocasiones hemos cometido ese tipo de errores y también nos genera como esa ansiedad. Entonces, de verdad, agradezco el espacio. Muchísimas gracias. Muy amable. Gracias. Más bien, yo los insto a ustedes, si tienen también algún tema como profesionales en el área del marketing y quieran ustedes en algún momento que se les brinde un espacio para que sean ustedes mismos los que presenten alguna disertación sobre un tema relevante con base en las experiencias laborales que ustedes han venido generando, me mandan un correo y con muchísimo gusto planificamos una charla de alguno de ustedes, de nuestros estudiantes, para que nos ilustren sobre algo que está vivenciando, o algún método pues, a nivel tecnológico, algún procedimiento que ustedes quisieran compartirnos, etcétera. Aquí en la carrera y en la cátedra estamos totalmente abiertos a ese conocimiento y a esa transmisión, ¿verdad? Y compartir de saberes, que es lo fundamental para que sigamos creciendo. Y definitivamente siempre los vamos a tomar en cuenta. No están excluidos, porque yo tengo una base de datos y siempre los seguiré tomando en cuenta las veces que sea necesario realizar una exposición de este tipo. Muy bien. Ya no veo más manitas, ¿verdad, Adri? No, ya no. Muy bien, entonces ya no les voy a quitar más de su tiempo y ahí les queda la evaluación para que ustedes pues, nos colaboren con eso, ¿verdad? Son cuestiones de acreditación que debemos de cumplir y les agradezco profundamente de que ustedes hayan conectado el día de hoy y hayan participado activamente. Muchísimas gracias y que Dios me los bendiga y pasen una excelente noche. Muchas gracias y buenas noches a todos. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.